Bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Capítulo 6. Introducción a la farmacología del sistema nervioso autónomo. Caso de estudio. Una mujer de 56 años es llevada al centro oftalmológico de la universidad con una queja de pérdida de visión. Debido a una discapacidad visual, ha perdido su licencia de conducir y se ha caído varias veces en su casa. El examen revela que sus párpados se cierran de manera involuntaria con una frecuencia y duración suficientes como para evitar que vea su entorno por más de breves momentos a la vez. Cuando sostiene los párpados abiertos con los dedos, puede ver con normalidad y no presenta disfunción en otro músculo. Se realiza un diagnóstico de blefaroespasmo. Usando una aguja fina, se aplica varias inyecciones de toxina botulínica tipo A en el músculo orbicular de cada párpado del ojo. Después de la observación en el área de espera, le envían a casa. 2 días después, ella informa por teléfono que su visión ha mejorado de manera notable. Introducción. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, tejidos neuronales fuera del sistema nervioso central. Funcionalmente, el sistema nervioso se puede dividir en 2 subdivisiones principales, autonómicas y somáticas. El sistema nervioso autónomo es en gran parte independiente, autónomo, porque sus actividades no están bajo el control consciente directo. Se ocupa en lo fundamental del control y la integración de las funciones viscerales necesarias para la vida, como el gasto cardíaco, la distribución del flujo sanguíneo y la digestión. Se acumulan pruebas de que el sistema nervioso autónomo, en especial el nervio vago, también influye en la función inmune y algunas funciones del sistema nervioso central, como la descarga en las convulsiones. Algunas pruebas indican que los nervios autónomos también pueden influir en el desarrollo y la progresión del cáncer. La porción motora de la subdivisión somática se ocupa en principio de las funciones controladas de manera consciente, como el movimiento, la respiración y la postura. Tanto el sistema autónomo como el somático tienen importantes entradas aferentes sensoriales que proporcionan información sobre los entornos internos y externos y modifican la salida motora a través de arcos reflejos de complejidad variable. El sistema nervioso tiene varias propiedades en común con el sistema endocrino. Estas incluyen la integración de alto nivel en el cerebro, la capacidad de influir en los procesos en regiones distantes del cuerpo y el uso extensivo de retroalimentación negativa. Ambos sistemas usan productos químicos para la transmisión de la información. El sistema nervioso también usa señalización eléctrica. En el sistema nervioso, la transmisión química ocurre entre las células nerviosas y entre estas y sus células efectoras. La transmisión química tiene lugar mediante la liberación de pequeñas cantidades de sustancias transmisoras desde los terminales nerviosos hasta la hendidura sináptica. El transmisor cruza la hendidura por difusión y activa o inhibe la célula postsináptica, uniéndose a una molécula receptora especializada. En algunos casos, la transmisión retrógrada puede ocurrir desde la célula postsináptica hasta la neurona presináptica terminal y modificar su actividad posterior. Mediante el uso de fármacos que imitan o bloquean las acciones de los transmisores químicos, es posible modificar de forma selectiva muchas funciones autonómicas. Estas funciones involucran una variedad de tejidos efectores que incluyen el músculo cardíaco, el músculo liso, el endotelio vascular, las glándulas exócrinas y las terminales nerviosas presinápticas. Los fármacos autonómicos son útiles en muchas condiciones clínicas. Lamentablemente, una gran cantidad de medicamentos utilizados por otros fines, por ejemplo alergias, enfermedades mentales, tienen efectos no deseados en la función autonómica. Anatomía del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide por motivos anatómicos en 2 partes principales: la división simpática,
motora columbar y la división parasimpática, tradicionalmente cráneo-sacral. Pero véase el recuadro flujo de salida simpático-sacra. Las neuronas motoras en ambas divisiones se originan en núcleos dentro del sistema nervioso central y dan lugar a fibras eferentes preganglionares que salen del tronco encefálico o de la médula espinal y terminan en los ganglios motores. Las fibras preganglionares simpáticas dejan el sistema nervioso central a través de los nervios torácicos, lumbares y sacroespinales. Según la nueva información, las fibras preganglionares parasimpáticas abandonan el sistema nervioso central a través de los pares o nervios craneales. Figura 6.1. Diagrama esquemático que compara algunas características anatómicas y neurotransmisoras de los nervios motores somáticos y autonómicos. Solo se muestran las principales sustancias del transmisor. Los ganglios parasimpáticos no se presentan porque la mayoría se encuentran dentro o cerca de la pared del órgano inervado. Los nervios colinérgicos se muestran en azul y los noradrenérgicos en rojo. Considere que algunas fibras postganglionares simpáticas liberan acetilcolina en lugar de norepinefrina. Los nervios simpáticos de la vasculatura renal y el riñón pueden liberar epinefrina y norepinefrina en la sangre. No se muestran las fibras preganglionares sacras que inervan el recto, la vejiga y los genitales. Estas fibras son quizá nervios preganglionares simpáticos con fibras postganglionares colinérgicas. La mayoría de las fibras preganglionares simpáticas lumbares y torácicas son cortas y terminan en ganglios ubicados en las cadenas paravertebrales, que se encuentran a cada lado de la columna vertebral. La mayoría de las fibras preganglionares simpáticas restantes son algo más largas y terminan en los ganglios prevertebrales que se encuentran frente a las vértebras, por lo general en la superficie ventral de la aorta. Desde los ganglios, las fibras simpáticas postganglionares corren hacia los tejidos inervados. Algunas fibras parasimpáticas preganglionares terminan en ganglios parasimpáticos localizados fuera de los órganos inervados: el ganglio ciliar, pterigopalatino, submandibular y el óptico. Sin embargo, la mayoría de las fibras preganglionares parasimpáticas terminan en células ganglionares distribuidas difusamente o en redes en las paredes de los órganos inervados. Varios ganglios pélvicos están inervados por nervios preganglionares sacros que son ontogenéticamente similares a las fibras preganglionares simpáticas. Considérese que los términos simpático y parasimpático son designaciones anatómicas y no dependen del tipo de sustancia química transmisora liberada por las terminaciones nerviosas ni del tipo de efecto excitador o inhibitorio provocado por la actividad nerviosa. Además de estos componentes motores periféricos claramente definidos del sistema nervioso autónomo, un gran número de fibras aferentes se extiende desde la periferia hasta los centros de integración, incluidos los plexos entéricos en el intestino, los ganglios autónomos y el sistema nervioso central. Muchas de las vías sensoriales que finalizan en el sistema nervioso central terminan en el hipotálamo y la médula y provocan la actividad motora refleja que se transporta a las células efectoras por las fibras eferentes ya descritas. Cada vez hay más evidencia de que algunas de estas fibras sensoriales también tienen funciones motoras periféricas. El sistema nervioso entérico es una colección altamente organizada de neuronas situadas en las paredes del sistema gastrointestinal. Con más de 150 millones de neuronas, a veces se considera una tercera división del sistema nervioso autónomo. Se encuentra en la pared del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el colon distal y está involucrado en actividades tanto motoras como secretoras del intestino. Tiene particular importancia en el control de la actividad motora del colon. El sistema nervioso entérico incluye el plexo mientérico, el plexo de Auerbach, y el plexo submucoso, el plexo de Meissner. Estas redes neuronales reciben fibras preganglionares provenientes del sistema parasimpático y los axones simpáticos postganglionares.
también reciben aferencias sensoriales desde dentro de la pared del intestino. Las fibras de los cuerpos celulares neuronales en estos plexos viajan hacia adelante, hacia atrás y en una dirección circular hacia el músculo liso del intestino para controlar la motilidad y hacia las células secretoras en la mucosa. Las fibras sensoriales transmiten información química y mecánica desde la mucosa y desde los receptores de distensión hacia neuronas motoras en los plexos y hacia neuronas postganglionares en los ganglios simpáticos. Por ejemplo, las células epiteliales enteroendocrinas en la capa mucosa hacen sinapsis con fibras vagales y otras fibras sensoriales para enviar información al sistema nervioso central respecto a sustancias químicas en el contenido del intestino. En esta señalización parece utilizarse glutamato para transmisión rápida y péptidos como la colecistocinina para transmisión más lenta y de duración más prolongada. Las fibras parasimpáticas y simpáticas que hacen sinapsis en neuronas del plexo entérico parecen desempeñar una función moduladora, como lo indica la observación de que la privación de aferencias provenientes de ambas divisiones del sistema nervioso autónomo no suprime la actividad gastrointestinal. De hecho, la denervación selectiva quizá dé por resultado gran aumento de la actividad motora. Diagrama simplificado de la pared intestinal y algunos de los circuitos del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico recibe información de los sistemas simpáticos y parasimpáticos y envía impulsos aferentes a los ganglios simpáticos y el sistema nervioso central. Se han identificado muchas sustancias transmisoras o neuromoduladoras en el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico funciona de forma semiautónoma, utilizando la entrada de flujo de salida motora del sistema nervioso autónomo para la modulación de la actividad gastrointestinal y enviando información sensorial de vuelta a los centros autónomos del sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico también proporciona la sincronización necesaria de los impulsos que, por ejemplo, asegura la propulsión hacia adelante, no hacia atrás, del intestino y la relajación de los esfínteres cuando se contrae la pared intestinal. La anatomía de la sinapsis y las uniones autónomas determinan la localización de los efectos del transmisor alrededor de las terminaciones nerviosas. Las sinapsis clásicas, como la unión neuromuscular en los mamíferos y la mayoría de la sinapsis neuroneuronal son particularmente rígidas, porque el nervio termina en pequeños botones muy cerca del tejido inervado, de modo que la vía de difusión desde la terminal nerviosa hasta los receptores postsinápticos es muy corta. Los efectos son, por tanto, rápidos y localizados. Por el contrario, las uniones entre las terminales neuronales autonómicas y las células efectoras, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, difieren de las sinapsis clásicas que el transmisor a menudo se libera en una cadena de varicosidades en la fibra nerviosa postganglionar en la región de las células del músculo liso, en lugar de en los botones y las hendiduras de unión autonómicas que son más anchas que las hendiduras sinápticas somáticas. Los efectos son más lentos en su inicio y la descarga de una sola fibra motora a menudo activa o inhibe muchas células efectoras. Flujo de salida simpático-sacra. Como se señaló en ediciones anteriores de este libro y otros textos estándar, durante mucho tiempo se ha creído que, al igual que el sistema colinérgico de los pares craneales ya descritos, los nervios colinérgicos que inervan los órganos pélvicos, recto, vejiga y órganos reproductores son parte del sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que las fibras sacras preganglionares colinérgicas se derivan de células precursoras simpáticas embrionarias y que las fibras postganglionares inervadas por ellas son miembros de la clase colinérgica simpática. Esta afirmación se basa en varias líneas de evidencia. 1. Las neuronas preganglionares parasimpáticas craneales expresan el homogen
PHOX2B y los factores de transcripción TBX20, 2 y 3. Las neuronas preganglionares simpáticas y sacras torácicas no lo hacen. Las neuronas preganglionares sacrales expresan el factor de transcripción FOXP1, que no es expresado por las neuronas craneales. 2. Las fibras preganglionares parasimpáticas craneales salen del sistema nervioso central a través de puntos de salidas dorsales. Los nervios preganglionares simpáticos y sacrales salen de la médula espinal a través de las salidas de la raíz ventral. 3. En una etapa temprana de desarrollo, las neuronas preganglionares craneales expresan el transportador vesicular de la acetilcolina, pero no la del óxido nítrico sintasa. Los nervios simpáticos y sacral en el mismo estadio expresan a la NOS, pero no al transportador vesicular de acetilcolina. Estas observaciones requieren una confirmación independiente, pero constituyen una fuerte evidencia a favor del cambio del sinónimo tradicional cráneo-sacro para el sistema nervioso parasimpático a sistema nervioso craneal autonómico. Figura 6.2. Ilustración esquemática de una unión colinérgica generalizada, no a escala. La colina es transportada a la terminal nerviosa presináptica por un transportador de colina dependiente de sodio. Este transportador puede ser inhibido por fármacos hemicolíneo. En el citoplasma, la acetilcolina se sintetiza a partir de colina y acetilcoenzima A, mediante la enzima colina acetiltransferasa. La acetilcolina luego es transportada a la vesícula de almacenamiento por un transportador asociado con vesículas, que puede ser inhibido por el besamicol. Los péptidos, el trifosfato de adenosina ATP y el proteoglucano también se almacenan en la vesícula. La liberación de transmisores ocurre cuando los canales de calcio en la membrana terminal, sensibles al voltaje, se abren, lo que permite un influjo de calcio. El aumento resultante en el calcio intracelular provoca la fusión de las vesículas con la membrana de la superficie y la expulsión exocítica de la acetilcolina y los cotransmisores en la hendidura de la unión. Este paso puede ser bloqueado por la toxina botulínica. La acción de la acetilcolina es interrumpida por el metabolismo de la enzima acetilcolinesterasa. Los receptores en la terminación nerviosa presináptica modulan la liberación del transmisor SNAP, proteínas asociadas al nervio sinapsomal. Proteínas de membranas asociadas con vesículas. Química del neurotransmisor del sistema nervioso autónomo. Una clasificación tradicional importante de los nervios autonómicos se basa en las moléculas transmisoras primarias, la acetilcolina o la norepinefrina, liberadas de sus terminales y varicosidades. Una gran cantidad de fibras periféricas del sistema nervioso autónomo sintetizan y liberan acetilcolina. Son fibras colinérgicas, es decir, funcionan liberando acetilcolina, como se muestra en la figura 6.1. Estas incluyen todas las fibras autonómicas eferentes preganglionares y también las fibras motoras somáticas no autonómicas del músculo esquelético. Por tanto, casi todas las fibras eferentes que salen del sistema nervioso central son colinérgicas. Además, la mayoría de las fibras postganglionares parasimpáticas y algunas simpáticas postganglionares son colinérgicas. Un número significativo de neuronas postganglionares parasimpáticas usan óxido nítrico o péptidos como transmisor principal o como cotransmisores. La mayoría de las fibras simpáticas postganglionares liberan norepinefrina, también conocida como noradrenalina. Son fibras noradrenérgicas, a menudo solo llamadas adrenérgicas, es decir, funcionan liberando norepinefrina, noradrenalina. Como se señaló, algunas fibras simpáticas liberan acetilcolina. La dopamina es un transmisor muy importante en el sistema nervioso central y en determinadas circunstancias
puede ser liberado por algunas fibras simpáticas periféricas, las células medulares adrenales, que son embriológicamente análogas a las neuronas simpáticas postganglionares. Liberan una mezcla de epinefrina y norepinefrina. Al final, la mayoría de los nervios autonómicos también liberan varias sustancias cotransmisoras, además de los transmisores primarios que se acaban de describir. Hay 5 características clave de la función del neurotransmisor que proporcionan objetivos potenciales para la terapia farmacológica: síntesis, almacenamiento, liberación, terminación de la acción del transmisor y efectos del receptor. Dichos procesos se analizan a continuación. Transmisión colinérgica. Los terminales y las varicosidades de las neuronas colinérgicas contienen grandes cantidades de pequeñas vesículas unidas a la membrana, concentradas cerca de la porción de la membrana celular que mira hacia la sinapsis, así como un número menor de vesículas grandes de un núcleo denso situada más lejos de la membrana sináptica. Las vesículas grandes contienen una alta concentración de cotransmisores pépticos, mientras que las vesículas claras más pequeñas contienen la mayor parte de la acetilcolina. Las vesículas se pueden sintetizar en el cuerpo de la célula neural y transportarse a los terminales mediante transporte axonal. También llegan a reciclarse varias veces dentro de los terminales después de cada liberación exocítica del transmisor. La activación neuronal ultra rápida parece estar respaldada por el reciclado rápido de las vesículas recubiertas de clatrina de los endosomas en la terminación nerviosa. Las vesículas están provistas de proteínas de membrana asociados a vesículas, que sirven para alinearlas con los sitios de liberación de la membrana celular neural interna y participan en la activación de la liberación del transmisor. El sitio de liberación en la superficie interna de las membranas nerviosas terminal contiene proteínas de asociación sinaptosomal que interactúan con la BAMP. Las BAMP y la SNAP se denominan colectivamente proteínas de fusión. Cuadro 6.1. Algunas de las sustancias transmisoras encontradas en el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico y las neuronas no adrenérgicas no colinérgicas. Sustancia: acetilcolina, el transmisor primario en los ganglios del sistema nervioso autónomo, en la unión neuromuscular somática y en las terminaciones nerviosas postganglionares parasimpáticas. Un transmisor excitador primario para el músculo liso y las células secretoras en el sistema nervioso entérico, probablemente también el principal transmisor de neurona a neurona ganglionar en el sistema nervioso entérico. Trifosfato de adenosina, ATP. Actúa como transmisor o cotransmisor en muchas sinapsis, sistema nervioso autónomo, efectoras. Péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Encontrado en la sustancia P en fibras nerviosas sensoriales cardiovasculares, presente en algunas neuronas, sistema nervioso entérico, secretomotoras e interneuronas, un estimulante cardíaco. Colecistocinina. Puede actuar como un cotransmisor en algunas neuronas, sistema nervioso entérico, neuromusculares excitatorias. Dopamina. Un transmisor modulador en algunos ganglios y en el sistema nervioso entérico, posiblemente un transmisor simpático postganglionar en los vasos sanguíneos renales. Encefalina y péptidos opiáceos relacionados. Presente en algunos secretomotores e interneuronas en el sistema nervioso entérico, parece inhibir la liberación de acetilcolina y por tanto inhibe la peristalsis, puede estimular la secreción. Gelanina, presente en neuronas secretomotoras, pueden desempeñar un papel en los mecanismos de apetito y saciedad. GABA, ácido GABA-aminobutírico y GABA-aminobutírico ácido. Puede tener efectos presinápticos en las terminales nerviosas excitatorias en el sistema nervioso entérico.
tiene algún efecto relajante en el intestino. Probablemente no sea un transmisor principal en el sistema nervioso entérico. Péptido liberador de gastrina. Transmisor excitador extremadamente potente de gastrina en las células, también conocido como bombecina en mamíferos. Neuropéptido Y. Se encuentra en muchas neuronas noradrenérgicas, presentes en algunas neuronas secretomotoras en el sistema nervioso entérico y puede inhibir la secreción de agua y electrolitos por el intestino. Causa vasoconstricción duradera. También es un cotransmisor en algunas neuronas postganglionares parasimpáticas. Óxido nítrico, un cotransmisor inhibidor en el sistema nervioso entérico y otras uniones neuromusculares. Puede ser especialmente importante en los esfínteres. Los nervios colinérgicos que inervan los vasos sanguíneos parecen activar la síntesis de óxido nítrico por el endotelio vascular. El óxido nítrico no se almacena, se sintetiza bajo demanda para la óxido nítrico sintasa. Norepinefrina es el transmisor primario en la mayoría de las terminaciones nerviosas postganglionares simpáticas. Serotonina, un transmisor o cotransmisor importante en las uniones excitatorias de neurona a neurona en el sistema nervioso entérico. Sustancia P. Taquiquininas relacionadas. La sustancia P es un neurotransmisor sensorial importante en el sistema nervioso entérico y en otros lugares. Las taquicininas parecen ser cotransmisores excitadores con la acetilcolina en las uniones neuromusculares del sistema nervioso entérico, encontrado con CGRP en neuronas sensoriales cardiovasculares. La sustancia P es un vasodilatador probablemente a través de la liberación del óxido nítrico. Péptido intestinal vasoactivo. Transmisor secretomotor excitador en el sistema nervioso entérico. También puede ser un cotransmisor neuromuscular en el sistema nervioso entérico inhibitorio. Un cotransmisor probablemente en muchas neuronas colinérgicas. Un vasodilatador que se encuentra en muchas neuronas perivasculares y un estimulante cardíaco. La acetilcolina se sintetiza en el citoplasma a partir de acetilcoenzima A y colina por medio de la acción catalítica de la enzima colina acetiltransferasa. La acetilcoenzima A se sintetiza en las mitocondrias que están presentes en gran cantidad en la terminación nerviosa. La colina se transporta desde el líquido extracelular hacia la terminal de la neurona por medio de un transportador de colina de membrana dependiente de sodio. Este importador puede bloquearse por un grupo de fármacos en investigación llamado hemicolinios. Una vez que se sintetiza, la acetilcolina es transportada desde el citoplasma hacia las vesículas por medio de un transportador asociado a vesícula, BAT, que es impulsado por flujo de salida de protones. Ese antiportador puede bloquearse con el fármaco en investigación besamicol. La síntesis de acetilcolina es un proceso rápido capaz de apoyar una tasa muy alta de liberación de transmisor. El almacenamiento de acetilcolina se logra mediante el empaque de cuantos de moléculas de acetilcolina, por lo general de 1000 a 50.000 moléculas en cada vesícula. Casi toda la acetilcolina vesicular, una amina cuaternaria con carga positiva, está unida a proteoglucano vesicular, BPG. La acetilcolina también sintetiza en linfocitos, quizá esté implicado en reacciones inmunitarias a la infección viral. Las vesículas se concentran en la superficie interna de la terminación del nervio, de cara a la sinapsis, mediante la interacción de las denominadas proteínas SNARE. En las vesículas, un grupo de BAMP denominados B-SNARE, específicamente la sinaptobrevina, y en el interior de la membrana celular terminal, llamados T-SNARE, en especial sintaxina y SNAP25.
La liberación fisiológica del transmisor de las vesículas depende del calcio extracelular y se produce cuando un potencial de acción llega al terminal y desencadena una afluencia suficiente de iones de calcio a través de los canales de calcio del tipo N. El calcio interactúa con el BAMP sinaptotagmina en la membrana de la vesícula y desencadena la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana terminal y la apertura de un poro en la sinapsis. La apertura del poro y la irrupción de cationes da como resultado la liberación de la acetilcolina del proteoglicano y la expulsión exocítica hacia la hendidura sináptica. Una despolarización de un nervio motor somático puede liberar varios cientos de cuantos en la hendidura sináptica. Una despolarización de una varicosidad nerviosa postganglionar autonómica o terminal probablemente libera menos y la libera en un área más grande. Además de la acetilcolina, se liberan varios cotransmisores al mismo tiempo. El proceso de liberación de vesículas de acetilcolina queda bloqueado por la toxina botulínica, por medio de la división enzimática de dos aminoácidos desde una o más de las proteínas de fusión. La toxina tetánica tetanospasmina bloquea la liberación del transmisor mediante una división similar de proteínas de fusión, pero lo hace principalmente en neuronas inhibitorias, causando espasmo más que parálisis del músculo esquelético. Después de la liberación del terminal presináptico, la molécula de acetilcolina puede unirse y activar un receptor de acetilcolina, colinorreceptor. Toda la acetilcolina liberada se difunde por lo general muy rápido dentro del rango de acción de una molécula de acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa divide de manera muy eficiente la acetilcolina en colina y acetato, ninguno de los cuales tiene un efecto transmisor significativo y por tanto termina la acción del transmisor. La mayoría de las sinapsis colinérgicas están provistas de acetilcolinesterasa. La vida media de las moléculas de acetilcolina en la sinapsis es por tanto muy corta, una fracción de segundo. La acetilcolinesterasa también se encuentra en otros tejidos, por ejemplo, los glóbulos rojos. Otras colinesterasas con una especificidad menor para la acetilcolina, incluida la butirilcolinesterasa, pseudocolinesterasa, se encuentra en el plasma sanguíneo, el hígado, la glía y muchos otros tejidos. Transmisión adrenérgica. Las neuronas adrenérgicas transportan el aminoácido tirosina, precursor de la terminación nerviosa, lo convierte en dopa y luego sintetiza un transmisor de catecolamina, la dopamina, la norepinefrina o la epinefrina, y lo almacena en la membrana unida a las vesículas. En la mayoría de las neuronas postganglionares simpáticas, la norepinefrina es el producto final. En la médula suprarrenal y en ciertas áreas del cerebro, parte de la norepinefrina se convierte en epinefrina. En las neuronas dopaminérgicas, la síntesis termina con la dopamina. Varios procesos en estas terminales nerviosas son sitios potenciales de acción de los fármacos. Uno de ellos, la conversión de tirosina a dopa por tirosina hidroxilasa, es el paso limitante en la síntesis del transmisor de las catecolaminas. Puede ser inhibido por un análogo de la tirosina, la metirosina. Un antiportador de alta afinidad para las catecolaminas, transportador de monoaminas vesiculares, abreviado como la BMAT, ¿sí?, ubicado en la pared de la vesícula de almacenamiento, puede ser inhibido por los alcaloides de la reserpina. La reserpina y los medicamentos relacionados, tetrabenazina, deutetrabenazina, causan la disminución de las reservas de los transmisores. Otro transportador de norepinefrina, NET, lleva la norepinefrina y las moléculas similares al citoplasma de la hendidura sináptica. El transportador de norepinefrina también se llama comúnmente absorción 1 o recaptación 1 y es en parte responsable de la terminación de la actividad sináptica. El transportador de norepinefrina puede ser inhibido por la cocaína, solriamfetol
y ciertos antidepresivos, lo que resulta en un aumento de la actividad del transmisor en la hendidura sináptica. Portadores de captación de los neurotransmisores. La liberación del almacenamiento del transmisor vesicular desde las terminaciones nerviosas noradrenérgicas es similar al proceso dependiente del calcio descrito para los terminales colinérgicos. Además del transmisor primario, la norepinefrina, el trifosfato de adenosina ATP, la dopamina, beta-hidroxilasa y los péptidos cotransmisores son liberados de manera simultánea desde las mismas vesículas. Los simpaticomiméticos de acción indirecta y de acción mixta, por ejemplo, la tiramina, las anfetaminas y la efedrina, son capaces de liberar el transmisor almacenado en las terminaciones nerviosas noradrenérgicas mediante un proceso independiente del calcio. Estos fármacos son agonistas pobres, algunos son inactivos en los adrenoreceptores, pero son sustratos excelentes para los transportadores de monoaminas. Como resultado, el NET los absorbe ávidamente en las terminaciones nerviosas noradrenérgicas. En la terminación nerviosa son transportados por BMAT a las vesículas, desplazando a la norepinefrina, que después es expulsado al espacio sináptico mediante el transporte inverso a través de la ENET. Las anfetaminas también inhiben la monoamino oxidasa y tienen otros efectos que dan como resultado una mayor actividad de la norepinefrina en la sinapsis. Su acción no requiere exocitosis vesicular. Figura 6-4. Diagrama esquemático de una unión noradrenérgica generalizada no a escala. La tirosina es transportada a la terminación nerviosa noradrenérgica o varicosidad por un transportador dependiente de sodio. La tirosina se convierte en dopamina y el transportador de monoaminas vesiculares, BMAT, la transporta a la vesícula, la cual puede bloquearse con la reserpina y la tetrabenazina. El mismo transportador transporta la norepinefrina y varias aminas relacionadas con estas vesículas. La dopamina se convierte en NE en las vesículas por la dopamina beta-hidroxilasa. La liberación fisiológica del transmisor ocurre cuando un potencial de acción abre los canales de calcio sensibles al voltaje y aumenta el calcio intracelular. La fusión de las vesículas con la membrana de la superficie da como resultado la expulsión de la norepinefrina, los cotransmisores y la dopamina beta-hidroxilasa. La liberación puede ser bloqueada por medicamentos como la guanidina y el bretilio. Después de la liberación, la norepinefrina se difunde fuera de la hendidura o es transportada dentro del citoplasma del terminal por el transportador de la norepinefrina, que puede ser bloqueado por la cocaína y ciertos antidepresivos o dentro de las células postfuncionales o perifuncionales. Los receptores reguladores están presentes en la terminal presináptica, SNAP, proteínas asociadas con sinaptosoma, proteínas de membranas asociadas con vesículas. Figura 6-5. Biosíntesis de las catecolaminas. El paso limitante, la conversión de tirosina en dopa, puede ser inhibido por la metirosina, alfa-metirosina. No se ha encontrado que la vía alternativa mostrada por las flechas discontinuas tengan importancia fisiológica en humanos. Sin embargo, la tiramina y la octopamina pueden acumularse en pacientes tratados con inhibidores de la monoamino oxidasa. Portadores de captación de los neurotransmisores. Como se señaló en el capítulo 1, 4 y 5, se han identificado varias familias grandes de proteínas de transporte. Las más importantes son las familias de transportadores ABC, casete de enlace a ATP, y SLC, portador de soluto. Como lo indica el nombre, los transportadores ABC usan ATP para el transporte. Las proteínas SLC son cotransportadores y en la mayoría de los casos usan el movimiento del sodio en su gradiente de concentración como fuente de energía.
En algunas circunstancias, también transportan transmisores en la dirección inversa de una manera independiente del sodio. El NET SLC6A2, el transportador de la norepinefrina, es un miembro de la familia SLC, como lo son los transportadores similares responsables de la recaptación de la dopamina, DAT SLC6A3 y 5-HT serotonina, SERT SLC6A4, en las neuronas que liberan estos transmisores. Estas proteínas de transporte se encuentran en los tejidos periféricos y en el sistema nervioso central, siempre que se encuentren neuronas que utilizan estos transmisores. El NET es importante en las acciones periféricas de la cocaína y las anfetaminas. En el sistema nervioso central, NT y SRT son objetivos importantes de varias clases de antidepresivos. El transmisor inhibidor más importante en el sistema nervioso central, el ácido GABA-aminobutírico, GABA, es el sustrato de al menos 3 transportadores, SLC, GAT1, GAT2 y GAT3. El GAT1 es el objetivo de un anticonvulsivo. Otras proteínas SLC transportan el glutamato, el principal transmisor excitador del sistema nervioso central. La norepinefrina y la epinefrina pueden ser metabolizadas por varias enzimas, como se muestra en la figura 6-6, debido a la alta actividad de la monoaminooxidasa en la mitocondria de la terminación nerviosa. Hay un recambio significativo de norepinefrina, incluso en el terminal en reposo. Dado que los productos metabólicos se excretan en la orina, se puede obtener una estimación del recambio de catecolaminas a partir de la medición de los metabolitos totales, a veces denominado ácido vanil-mandélico, y metanefrinas. Es una muestra de orina en una muestra de orina de 24 horas. Sin embargo, el metabolismo no es el mecanismo primario para la terminación de acción de la norepinefrina liberada fisiológicamente a partir de los nervios noradrenérgicos. La terminación de la transmisión noradrenérgica es el resultado de 2 procesos: difusión simple lejos del sitio del receptor con metabolismo en el plasma o hígado y recaptación en el terminal del nervio mediante NET o en la glía presináptica u otras células. Cotransmisores en los nervios colinérgicos y adrenérgicos. Como se señaló antes, las vesículas de los nervios colinérgicos y suprarrenal contienen otras sustancias además del transmisor primario, unas veces en las mismas vesículas y otras en una población de vesículas separadas. Algunas de las sustancias identificadas hasta la fecha se enumeran en el cuadro 6-1. Muchas de estas sustancias también son transmisoras primarios en los nervios noradrenérgicos y no colinérgicos, descritos en el texto que sigue. Al parecer, desempeñan varios roles en la función de los nervios que liberan acetilcolina o norepinefrina. En algunos casos proporcionan una acción más rápida o más lenta para complementar o modular los efectos del transmisor primario. También participa en la inhibición de la retroalimentación de las mismas terminales nerviosas cercanas. El crecimiento de las neuronas y la expresión del transmisor en neuronas específicas es un proceso dinámico. Por ejemplo, los factores neurotróficos liberados de los tejidos blancos incluyen el crecimiento y la formación de la sinapsis por las neuronas. Además, los transmisores liberados desde una población específica de neuronas pueden cambiar en respuesta a factores ambientales como el ciclo de luz-oscuridad. Receptores autonómicos. Históricamente, los análisis de estructura-actividad con las comparaciones cuidadosas de la potencia de series de agonistas autonómicos y antagónicos análogos condujeron a la definición de diferentes subtipos de receptores autonómicos, incluidos los colinorreceptores muscarínicos y nicotínicos, los adrenoreceptores alfa-beta y los receptores de la dopamina.
Después, la unión de ligandos marcados con isótopo permitió la purificación y caracterización de varias de las moléculas receptoras. La biología molecular ahora proporciona técnicas para el descubrimiento y la expresión de genes que codifican receptores relacionados dentro de estos grupos. Los principales subtipos de receptores de la acetilcolina se nombraron después de los alcaloides, en un inicio utilizados en su identificación, la muscarina y la nicotina, por tanto receptores muscarínicos y nicotínicos. En el caso de los receptores asociados con los nervios noradrenérgicos, no fue posible usar los nombres de los agonistas noradrenalina, fenilefrina, isoproterenol y otros. Por lo cual, el término adrenoreceptor se usa ampliamente para describir los receptores que responden a las catecolaminas, como la norepinefrina. Por analogía, el término colinorreceptor denota receptores tanto muscarínicos como nicotínicos que responden a la acetilcolina. En América del Norte, los receptores se nombraron de manera coloquial después de los nervios que por lo general los inervan, como receptores adrenérgicos o noradrenérgicos y receptores colinérgicos. La clase habitual de los adrenoreceptores se puede subdividir en receptores adrenérgicos alfa, adrenérgicos beta y receptores de dopamina, sobre la base de la selectividad tanto agonista como antagonista y las bases genómicas. El desarrollo de fármacos bloqueadores más selectivos ha llevado a nombrar subclases dentro de estos tipos principales. Por ejemplo, dentro de la clase de los adrenoreceptores alfa, los receptores alfa 1 y alfa 2 difieren tanto en la selectividad de los agonistas como de los antagonistas. En los capítulos siguientes se presentan ejemplos de estos fármacos selectivos. Neuronas no adrenérgicas no colinérgicas. Desde hace muchos años se sabe que los tejidos efectores autónomos, por ejemplo el intestino, las vías respiratorias, la vejiga, contienen fibras nerviosas que no muestran las características histoquímicas de las fibras colinérgicas o adrenérgicas. Ambas fibras motoras y sensoriales están presentes en los tejidos. Aunque los péptidos son las sustancias transmisoras más comunes que se encuentran en estas terminaciones nerviosas, otras sustancias como el óxido nítrico sintasa y las purinas también están presentes en muchas terminales nerviosas. La capsaicina, una neurotoxina derivada de los chiles, puede causar la liberación del transmisor, fundamentalmente la sustancia P, de dichas neuronas, y, si se administra en dosis altas, la destrucción de la neurona. El sistema entérico en la pared intestinal es el más estudiado, que contiene neuronas NAC, además de las fibras colinérgicas y adrenérgicas. En el intestino delgado, por ejemplo, estas neuronas contienen uno o más de los siguientes: el óxido nítrico sintasa, que produce óxido nítrico, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la colecistocinina, la dinorfina, las encefalinas, el péptido liberador de gastrina, la 5-hidroxitriptamina, 5-HT-serotonina, el neuropéptido Y, la somatostatina, la sustancia P y el péptido intestinal vasoactivo, abreviado como BIP. Algunas neuronas contienen hasta 5 transmisores diferentes. Las fibras sensoriales en los sistemas no adrenérgicos, no colinérgicos, tal vez sean mejor denominados como fibras sensoriales eferentes o efectores locales sensoriales, porque cuando se activan por una entrada sensorial, son capaces de liberar los péptidos transmisores de la terminación sensorial misma de las ramas de axones locales y colaterales que terminan en los ganglios autonómicos. Estos péptidos son agonistas potentes en muchos tejidos efectores autonómicos. Organización funcional de la actividad autónoma. La función autónoma está integrada y regulada en muchos niveles, desde el sistema nervioso central hasta las células efectoras. La mayoría de la regulación usa retroalimentación negativa, pero se ha identificado muchos otros mecanismos.
La retroalimentación negativa es particularmente importante en las respuestas del sistema nervioso autónomo a la administración de fármacos autónomos. Integración central. En el nivel más alto, mesencéfalo y médula, las dos divisiones del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino se integran entre sí con información sensorial y con información de los centros superiores del sistema nervioso central, incluida la corteza cerebral. Estas interacciones son tales que los primeros investigadores llamaron al sistema parasimpático trofotrópico 1, es decir, que conduce al crecimiento, utilizado para descansar y digerir, y el sistema simpático como ergotrópico 1, es decir, que conduce al gasto de energía, que se activa para pelear o huir. Aunque estos términos ofrecen poca información sobre los mecanismos involucrados, proporcionan descripciones simples aplicadas a muchas de las acciones de los sistemas. Por ejemplo, la desaceleración del corazón y la estimulación de la actividad digestiva son acciones típicas de conservación de energía y almacenamiento de energía del sistema parasimpático. Por el contrario, la estimulación cardíaca, el aumento del azúcar en la sangre y la vasoconstricción cutánea son respuestas producidas por las descargas simpáticas que son adecuadas para combatir o sobrevivir al ataque. En un nivel más sutil de interacciones en el tronco encefálico, la médula y la médula espinal, existen importantes interacciones cooperativas entre los sistemas simpático y parasimpático. Para algunos órganos, las fibras sensoriales asociadas con el sistema parasimpático ejercen un control reflejo sobre la salida motora en el sistema simpático. Por tanto, las fibras sensoriales barorreceptores del seno carotídeo en el nervio glosofaringio tienen una gran influencia en el flujo simpático del centro vasomotor. Este ejemplo se describe con mayor detalle en el siguiente texto. De manera similar, las fibras sensoriales parasimpáticas en la pared de la vejiga urinaria influyen significativamente en el flujo inhibitorio simpático hacia ese órgano. Dentro de el sistema nervioso entérico, las fibras sensoriales de la pared del intestino hacen sinapsis en las neuronas motoras preganglionares y postganglionares que controlan el músculo liso intestinal y las células secretoras. Integración de la función cardiovascular. Los reflejos del sistema nervioso autónomo son particularmente importantes en la comprensión de las respuestas cardiovasculares, fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. La variable controlada primaria en la función cardiovascular es la presión arterial media. En ausencia de control por el sistema nervioso autónomo, la frecuencia cardíaca adopta un valor intrínseco un poco más alto que la frecuencia en reposo normal. Es decir, la frecuencia cardíaca en reposo en un corazón humano trasplantado es de 110 a 130 latidos por minuto. Esto sugiere que en el humano sano en reposo, la frecuencia cardíaca está dominada por el tono parasimpático, lo que disminuye la frecuencia cardíaca hasta 70 a 80 latidos por minuto. Los cambios en cualquier variable que contribuyen a la presión arterial media, por ejemplo, un incremento inducido por fármacos de la resistencia vascular periférica, desencadenan respuestas secundarias homeostáticas potentes que tienden a compensar el cambio evocado directamente. Las respuestas homeostáticas pueden ser suficientes para reducir el cambio de la presión arterial media y revertir los efectos del fármaco sobre la frecuencia cardíaca. Una infusión lenta de norepinefrina proporciona un ejemplo útil. Este fármaco produce efectos directos sobre el músculo liso, tanto vascular como cardíaco. Es un vasoconstrictor potente y al incrementar la resistencia vascular periférica aumenta la presión arterial media. Sin un control del reflejo, por ejemplo, en un paciente que ha recibido trasplante cardíaco, el efecto del fármaco sobre el corazón también es estimulante, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil. Sin embargo, en un sujeto con reflejos intactos, la respuesta de retroacción negativa a presión arterial media aumenta, disminuye el flujo de salida simpático hacia el corazón y aumenta la descarga parasimpática nervio vago en el marcapasos cardíaco, nódulo sinoauricular.
Esta respuesta está mediada por activación aumentada por los nervios barorreceptores del seno carotidio y el arco aórtico. La actividad de barorreceptor aumentada causa el flujo de salida simpático central disminuido y flujo de salida vagal aumentado. Como resultado, el efecto neto de dosis presoras ordinarias de norepinefrina en un sujeto sano es producir un incremento notorio de la resistencia vascular periférica, aumento de la presión arterial media y a menudo ralentización de la frecuencia cardíaca. La bradicardia, la respuesta compensadora refleja desencadenada por este fármaco, es el opuesto exacto de la acción directa del fármaco. Aún así, es predecible si se entiende la integración de la función cardiovascular por el ANS. Figura 6-7. Control autonómico y hormonal de la función cardiovascular. Considere que están presentes dos circuitos de retroalimentación, sistema nervioso autónomo y hormonal. El sistema nervioso simpático influye de manera directa en 4 variables principales: resistencia vascular periférica, frecuencia cardíaca, fuerza y tono venoso. También modula continuamente la producción de renina. El sistema nervioso parasimpático influye en la frecuencia cardíaca. Además de su función en la estimulación de la secreción de aldosterona, la angiotensina 2 aumenta de forma visible la resistencia vascular periférica y facilita los efectos simpáticos. El efecto de la retroalimentación neta de cada ciclo es para compensar los cambios en la presión arterial. Por lo tanto, la disminución de la presión arterial debido a la pérdida de sangre provoca un aumento del flujo simpático y la liberación de renina. En contraste, la presión elevada debido a la administración de un vasoconstrictor reduce el flujo simpático, así como la liberación de renina, y aumenta el flujo parasimpático vagal. Regulación presináptica. El principio del control de la retroalimentación negativa también se encuentra en el nivel presináptico de la función autonómica. En la mayoría de las terminaciones nerviosas se ha demostrado que existen mecanismos importantes del control inhibidor de la retroalimentación presináptica. Un mecanismo bien documentado implica al receptor alfa-2 localizados en las terminales nerviosas noradrenérgicas. Este receptor se activa con la norepinefrina y las moléculas similares. La activación disminuye la liberación adicional de norepinefrina desde estas terminaciones nerviosas. El mecanismo de este efecto, mediado por la proteína G, implica la inhibición de la corriente de calcio hacia el interior que causa la fusión vesicular y la liberación del transmisor. Por el contrario, un beta receptor presináptico parece facilitar la liberación de la norepinefrina desde algunas neuronas adrenérgicas. Los receptores presinápticos que responden a las sustancias transmisora primaria liberada por la terminación nerviosa se llaman autorreceptores. Los autorreceptores son inhibidores, pero además de los receptores beta excitatorios en las fibras noradrenérgicas, muchas fibras colinérgicas, en especial fibras motoras somáticas, tienen autorreceptores nicotínicos excitatorios. El control de la liberación del transmisor no está limitado a la modulación por parte del transmisor. Las terminales nerviosas también tienen receptores reguladores que responden a muchas otras sustancias. Tales heterorreceptores pueden ser activados por sustancias liberadas desde otras terminales nerviosas que hacen sinapsis con la terminación nerviosa. Por ejemplo, algunas fibras vagales en el miocardio hacen sinapsis en las terminales nerviosas simpáticas noradrenérgicas e inhiben la liberación de la norepinefrina. Alternativamente, los ligandos para estos receptores pueden difundirse a los receptores de la sangre o a de los tejidos cercanos. Algunos de los transmisores y receptores identificados se enumeran en el cuadro 6-4. La regulación presináptica por una variedad de químicos endógenos tal vez ocurre en todas las sinapsis. Regulación postsináptica. La regulación postsináptica puede considerarse desde dos perspectivas: la modulación por la actividad previa en el receptor primario, la cual puede regular positiva o negativamente el número de receptores o desensibilizarlos, y la modulación mediante otros eventos simultáneos.
El primer mecanismo ha sido bien documentado en varios sistemas receptores efectores. La regulación positiva y la negativa ocurren en respuesta a una activación disminuida o incrementada respectivamente de los receptores. Se produce una forma extrema de regulación positiva después de la denervación de algunos tejidos, lo que conduce a una hipersensibilidad por denervación del tejido a los activadores de este tipo de receptor. En el músculo esquelético, por ejemplo, los receptores nicotínicos normalmente se restringen a las regiones de la placa terminal subyacente a las terminales nerviosas motoras somáticas. La denervación quirúrgica o traumática produce una marcada proliferación de los colinorreceptores nicotínicos en todas las partes de la fibra, incluidas áreas que no se asociaron antes con ninguna unión nerviosa motora. Una hipersensibilidad farmacológica relacionada con la hipersensibilidad a la denervación se produce en los tejidos efectores autonómicos después de la administración de fármacos que deprimen las reservas del transmisor y evitan la activación de los receptores postsinápticos durante un tiempo suficiente. Por ejemplo, la administración prolongada de grandes dosis de reserpina, un reductor de la norepinefrina, puede causar mayor sensibilidad del músculo liso y de las células efectoras del músculo cardíaco, motivado por la reducción de las fibras simpáticas. El segundo mecanismo implica la modulación del evento transmisor receptor primario por eventos provocados por el mismo u otros transmisores que actúan sobre diferentes receptores postsinápticos. La transmisión ganglionar es un buen ejemplo de este fenómeno. Las células postganglionares se activan, despolarizan como resultado de la unión de un ligando apropiado a un receptor de acetilcolina nicotínico neuronal. El rápido potencial postsináptico excitatorio resultante motiva un potencial de acción propagado si se alcanza el umbral. Este evento a menudo va seguido de un potencial postoperatorio hiperpolarizante de lento desarrollo, pero de mayor duración, un lento potencial postsináptico inhibidor. Esta hiperpolarización implica la apertura de los canales de potasio por los colinorreceptores M2. El IPSP es seguido por un potencial postsináptico excitatorio pequeño y lento causado por el cierre de los canales de potasio ligados a los colinorreceptores M1. Al final, un EPSP tardío muy lento puede ser motivado por péptidos liberados de otras fibras. Estos potenciales lentos sirven para modular la capacidad de respuesta de las células postsinápticas a la posterior actividad nerviosa presináptica primaria excitatoria. Modificación farmacológica de la función autónoma. Debido a que la transmisión involucra mecanismos comunes, por ejemplo ganglionares, y diferentes, por ejemplo receptores de células efectoras, en distintos segmentos del sistema nervioso autónomo, algunos fármacos producen efectos menos selectivos, mientras que otros son altamente específicos en sus acciones. El cuadro 6-5 presenta un resumen de los pasos en la transmisión de impulsos desde el sistema nervioso central hasta las células efectoras autónomas. Los fármacos que bloquean la propagación del potencial de acción, anestésicos locales y algunas toxinas naturales no son muy selectivos en su acción, ya que actúan en un proceso que es común a todas las neuronas. Por otro lado, los fármacos que actúan sobre los procesos bioquímicos implicados en la síntesis y el almacenamiento del transmisor son más selectivos, ya que la bioquímica de cada transmisor difiere. Por ejemplo, la síntesis de norepinefrina es muy diferente de la síntesis de acetilcolina. La activación o bloqueo de receptores de células efectoras ofrecen la máxima flexibilidad y selectividad del efecto alcanzable con los medicamentos disponibles. Los adrenoreceptores se distinguen con facilidad de los colinorreceptores. Además, los subgrupos de receptores individuales a menudo pueden ser selectivamente activados o bloqueados dentro de cada tipo principal. Algunos ejemplos se presentan en el recuadro. Farmacología del ojo, incluso puede alcanzarse mayor selectividad en el futuro usando fármacos dirigidos a procesos posteriores al receptor, por ejemplo, receptores de los segundos mensajeros.
Farmacología del ojo. El ojo es un órgano con múltiples funciones autonómicas, controladas por varios receptores autonómicos, como se muestra en la figura 6-9. La cámara anterior es el sitio de varios tejidos efectores autonómicos. Estos tejidos incluyen tres músculos: el dilatador pupilar, los músculos constrictores en el iris y el músculo ciliar, y el epitelio secretor del cuerpo ciliar. La actividad nerviosa parasimpática y colinamimética muscarínica median la contracción del músculo constrictor pupilar circular y del músculo ciliar. La contracción del músculo constrictor pupilar causa miosis, una reducción en el tamaño de la pupila. La miosis por lo general está presente en pacientes expuestos a grandes dosis sistémicas o pequeñas dosis tópicas de colinamiméticos, en especial los inhibidores órganos fosforados de la colinesterasa. La contracción del músculo ciliar provoca la acomodación del foco para la visión de cerca. La contracción marcada del músculo ciliar, que a menudo ocurre por la intoxicación con el inhibidor de la colinesterasa, se llama cicloespasmo. La contracción del músculo ciliar también ejerce tensión sobre la red trabecular, abriendo sus poros y facilitando la salida del humor acuoso al canal de Schlemm. El aumento del flujo de salida reduce la presión intraocular, un resultado muy útil en pacientes con glaucoma. Todos estos efectos son evitados o revertidos por fármacos bloqueadores muscarínicos como la atropina. Los adrenoreceptores alfa median la contracción de las fibras del músculo dilatador pupilar orientadas radialmente en el iris y dan lugar a la midriasis. Esto ocurre durante la descarga simpática y cuando los fármacos agonistas alfa, como la fenilfrina, se colocan en el saco conjuntival. Los adrenoreceptores beta en el epitelio ciliar facilitan la secreción de humor acuoso. El bloqueo de estos receptores con bloqueadores beta reduce la actividad secretora y reduce la presión intraocular, proporcionando otros tratamientos para el glaucoma. Respuesta al caso de estudio. Este caso ilustra la superposición de farmacología del sistema nervioso autónomo con farmacología motora somática mediante un transmisor común. El blefaroespasmo y otras manifestaciones de espasmo del músculo involuntario pueden ser discapacitante y en el caso de músculos grandes dolorosos. La contracción del músculo esquelético se desencadena por liberación exocítica de acetilcolina desde los nervios motores en respuesta al flujo de entrada de calcio en la terminación nerviosa. La liberación de acetilcolina se puede reducir o bloquear mediante toxinas botulínica que interfiere con la fusión de las vesículas de acetilcolina de la terminación nerviosa con la membrana de la terminación nerviosa. Dependiendo de la dosificación, el bloqueo botulínico dura 1 a 3 meses en promedio después de una administración única.